Cinemática parte 10. Comprobación de las características y análisis del movimiento circular uniforme. Ya vimos que cuando un movimiento tiene una trayectoria que es una circunferencia y recorre arcos iguales en iguales intervalos de tiempo, tenemos un movimiento que denominamos movimiento circular uniforme. Vamos a hacer el análisis de este movimiento. Tener en cuenta que en un movimiento circular uniforme hay dos velocidades: la velocidad tangencial, que es el arco recorrido por unidad de tiempo, y la velocidad angular, que es el ángulo barrido por unidad de tiempo. Hagamos la demostración de un movimiento circular uniforme utilizando el programa que nos permite analizar el movimiento a partir de la filmación. Vamos a filmar el movimiento de una rueda de bicicleta, le damos un impulso para que gire y está girando, y pusimos sobre el mismo rayo de la rueda dos banderitas y vamos a analizar el movimiento de estas banderitas poniendo obviamente un sistema de referencia primero en el centro. En este caso el movimiento va a tener dos coordenadas, ¿sí? Una en la dirección del eje X y otra en la dirección del eje Y. Es un movimiento en dos dimensiones ya. Y en ese instante vamos a pedirle al programa que nos modifique cada 3 fotogramas, o sea que cada vez que pasamos cambia de a 3 fotogramas, o sea que el intervalo de tiempo es el mismo cada vez que pasamos, y vamos a ir marcando la posición primero de la banderita que está más afuera y luego el de la banderita que está hacia el centro. Podemos ver en principio que a medida que vamos marcando, los arcos son prácticamente iguales, o sea que la banderita va recorriendo arcos iguales en iguales intervalos de tiempo. Y lo mismo, la banderita que está hacia el centro, vemos que si bien estos arcos son iguales entre sí, son de menor longitud que los arcos de la banderita que está hacia afuera. Pero las dos banderitas están en la misma rueda, que gira con la misma velocidad de rotación. Por lo tanto, tendríamos que tener, ahí vemos la trayectoria, que es una circunferencia, tendríamos que tener igual velocidad angular, pero la velocidad tangencial tiene que ser diferente. El programa nos permite poner el vector velocidad y vemos que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Y a su vez podemos compararlos y ver que tienen distinto módulo el vector tangencial para la banderita que está hacia el centro con respecto a la que está hacia el exterior. También podemos poner la aceleración centrípeta y vemos claramente ahí cómo nos marca hacia el centro esta aceleración. Entonces, vamos a ver con un cuadro de valores que el movimiento se repite en el tiempo y vamos a tomar, como podemos ver ahí, en ese caso son los valores para la banderita que está más hacia el centro, podemos ver que la posición en función del tiempo tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta. Por eso la gráfica nos da de esa manera. A la vez podemos ver que es un movimiento que se repite en el tiempo, lo que llamamos un movimiento periódico o movimiento armónico simple. Entonces, a partir de los valores, ahí podemos ver nuevamente a lo largo de todo el movimiento la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta, y vemos que en todos los casos, salvando los errores de medición, la aceleración centrípeta es hacia el centro de la curvatura y la velocidad tangencial es tangente a la trayectoria. Y a partir de los valores de cuánto tiempo tarda en dar cada una de las vueltas que fuimos midiendo, vamos a determinar a ver cuál es la velocidad angular y cuál es la velocidad
tangencial para cada una de estas banderitas, así como la aceleración centrípeta. Entonces, en un cuadro de valores vamos a poner cuánto tiempo tardó en dar cada una de las vueltas. En el primer cuadro para la banderita que está a un radio de 0,324 metros y en el segundo caso para la banderita que está más cerca del centro. Obviamente que el tiempo en dar la vuelta es el mismo para las dos banderitas. El periodo es el tiempo que tardó en dar cada vuelta. Entonces, si dividimos el tiempo por la cantidad de vueltas que había dado, obtenemos el periodo. Entonces, para el primer caso, la primera vuelta tardó 1,71 segundos, obviamente que el periodo es 1,71, pero si en el segundo caso tenemos 3,52 y dio dos vueltas, obtendremos el periodo que nos da 1,76. Tendríamos que obtener un periodo constante, obviamente producto de los errores de medición, vemos que hay una pequeña fluctuación en ese periodo, con errores de centésimas, por lo que podemos observar claramente que más allá de esas centésimas de diferencia, eso se debe a los errores de medición. Y si calculamos el periodo para la otra banderita, como tardaba al mismo tiempo en dar cada una de las vueltas, el periodo es el mismo. Ahora, la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto, si hacemos la inversa del periodo en cada caso, determinamos la frecuencia, que es 0,59 Hz. Nuevamente vemos que hay diferencias de centésimas, ¿sí? Lo que nos lleva a la conclusión de que en realidad esa frecuencia debería haber sido constante. Y la frecuencia es la misma, la frecuencia de giro es la misma para la segunda banderita. Si calculamos la velocidad angular, es la velocidad de rotación, es decir, el ángulo barrido por unidad de tiempo. Entonces, 2pi por la frecuencia nos dará la velocidad angular. Y entonces ese resultado nos da 3,67 segundo a la menos 1. Prácticamente constante, podemos ver, para la primera banderita, y como la segunda banderita giraba con la misma frecuencia, por lo tanto, tenemos que tener la misma velocidad angular. Ahora, la velocidad de rotación es la misma para los dos y se mantuvo prácticamente constante. Ahora, la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, como la primera banderita estaba más lejos del centro de rotación, tenemos una velocidad tangencial de 1,189. Vemos que, si bien hay una fluctuación, se mantiene más o menos constante. Y para la segunda banderita, como estaba más cerca, ese valor de velocidad tangencial es menor. Y nuevamente, producto de los errores de medición, hay una fluctuación, pero más o menos se mantiene en el tiempo. Vemos que la velocidad tangencial depende del radio, no así la velocidad angular, que es la misma para los dos. La aceleración centrípeta provoca los cambios de dirección y sentido de la velocidad tangencial. Si la calculamos haciendo el producto de la velocidad angular y la velocidad tangencial, para la primera banderita, si bien la velocidad angular es la misma en los dos, tenemos diferente velocidad tangencial, y esa aceleración centrípeta será 4,37 metros por segundo al cuadrado, y en el segundo caso 2,46 metros por segundo al cuadrado. Podemos ver que la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial se mantienen también constante en el tiempo para cada banderita. Podemos ver también que el radio es casi el doble de la primera banderita que el de la segunda, por eso la velocidad tangencial prácticamente nos da el doble y así también la aceleración centrípeta. Nos vamos a quedar con los valores promedios, debido a que estos valores deberían haber sido para cada banderita constante. En nuestro caso de movimiento estudiado vemos que las características del movimiento son que la dirección y el sentido de la velocidad tangencial cambian, pues hay una aceleración centrípeta que modifica el cambio, nos modifica la dirección y el sentido, provocando esa trayectoria circular. Las características del movimiento circular uniforme son que la trayectoria es una circunferencia, que la velocidad angular es constante en el tiempo, producto de que la aceleración angular es cero.
Una aplicación electrónica de un movimiento circular es la medición de la velocidad para una bicicleta, por ejemplo, un velocímetro para bicicleta. Ahí tenemos un imán que al pasar por ese sensor va a producir un pulso eléctrico. Hay un fenómeno que se llama de inducción y ese pulso eléctrico tomado por este dispositivo, en el cual nosotros seteamos, le ponemos cuál es el rodado de nuestra bicicleta, entonces a partir de medir cuánto tiempo tarda cada vez que pasa ese imán por el sensor, nos calcula cuál es la velocidad a la que se está desplazando la rueda, la velocidad tangencial, y por ende podemos saber la velocidad a la que nos estamos moviendo nosotros. También el dispositivo nos da la frecuencia de rotación, nos da otros datos, ¿sí? Pero en ese caso estaba puesto para medir la velocidad tangencial de la rueda, que será la velocidad a la que nos estemos desplazando nosotros. Es interesante ver que si en un movimiento de rotación hay una aceleración centrípeta, podemos usar esa aceleración centrípeta para simular la gravedad. Y por ejemplo habrán visto en las películas que las naves, para simular la gravedad, la nave tiene zonas donde va rotando y entonces en esas zonas tenemos una simulación de la gravedad.